Quiero compartir en esta tarde una palabra para su vida. Espero que usted la reciba en el nombre de Jesús. Y vamos a leer en Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos 4, 33. Luego vamos a leer también Hechos 5, 16. Lo que quiero compartir en esta tarde es abundante gracia para ser sanados. Amén. Abundante gracia para ser sanados. Y quiero que usted pueda recibir esta bendición para su vida, para su salud, para su familia, en el nombre de Jesús. Y leemos, dice así, 4:33, 4:33, dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre algunos de ellos. Leemos otra vez. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No se refería sobre los 12 apóstoles, sino sobre todo el pueblo. Era la abundancia de la gracia que era derramada, y había muchos resultados de eso. Había muchas consecuencias. Por eso quería leer el 5:16, que es lo que queremos enfatizar. Dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos eran sanados. ¿Qué dice ahí? Y todos eran sanados. El motivo por el que todos eran sanados es porque Dios estaba derramando abundante gracia sobre todos ellos. A veces nosotros pensamos que fue que la iglesia primitiva oraba mucho, porque ellos estaban unidos, tenían todas las cosas en común, porque habían recibido el Pentecostés. No, yo les quiero contar, la realidad es esta. Ellos habían recibido abundante gracia de Dios. Se había abierto un derramar de favor, de gracia, que salía del corazón de Dios, del amor de Dios, salía abundante gracia. Amén, gloria a Dios. No era que salía del esfuerzo de cada uno, de la comunidad cristiana. No era que salía del esfuerzo de la comunidad cristiana, de las horas de oración, del trabajo que hacían en común acuerdo. No, era del favor abundante de Dios sobre la iglesia. Y yo quiero decirte que hay un favor abundante de Dios sobre la iglesia hoy. Amén. Y que va a resultar en sanidades, en señales y en milagros. Si lo podés creer, decía amén. Amén. Hay que creerlo. Gloria a Jesús. Y la Biblia dice que la gracia y el conocimiento de esa verdad vinieron a través de Jesucristo. Amén. Siempre que se menciona la palabra gracia en la Biblia, no se puede sacar la idea que es para aquellos
que no lo merecen. Es imposible separar esa idea. Siempre que la Biblia dice, habla acerca de la gracia, no puedo sacar la idea de que es para aquellos que no lo merecen. Porque si es para alguien que lo merece, sería buen desempeño. Sería recompensa por un buen desempeño. Sería salario por un buen trabajo. Como dice la Biblia en Romanos 4:4, para darle una mención nomás, que dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro. Si vos trabajás, te corresponde el salario. Pero si es por gracia, no hay buen desempeño, no hay esfuerzo, no hay trabajo, no hay pago. Cuando la Biblia dice gracia, es un favor inmerecido, que uno no lo puede obtener como el resultado de algo importante que vos hiciste. Porque hiciste un gran sacrificio, porque hiciste un prosélito, una caminata. Te fuiste de rodillas hasta Hueraique. Entonces recibís el favor. No se entiende así. La Biblia dice que abundante gracia había sido derramada sobre la iglesia y por lo tanto las sanidades se veían impresionantemente. Si nosotros leemos ahí el versículo anterior, en Hechos 5:15, dice, tanto, a ver, cuando dice tanto, significa cantidad, significa mucho, significa abundante. Por eso dice tanto, de ahí, no se distraiga. Dice, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Póngase contento. Alégrese en la palabra de Dios. Una vez escuché a un predicador famoso que Dios lo usaba para sanar enfermos. Esos evangelistas que predican y son famosos. Y algunos eran sanados y otros no. Y comenzó a enseñar 7 razones por las cuales las personas no eran sanadas. ¿Por qué él estaba preocupado? Porque un 50% de las personas eran sanadas y otros 50% no. Y él se empezó a enfocar en razones por las cuales las personas no eran sanadas. Y después dijo 9 razones por las que no sanaban. Y después 12 razones. Y seguían sumándose las listas de los motivos por qué no sanaban. Entre ellas yo les menciono algunas: falta de perdón, corazón no arrepentido,
no oír la voz de Dios, falta de obediencia, pecado oculto, maldiciones generacionales, incredulidad, entre otras. Y Dios le habló y le dijo: deja de descalificar a mi pueblo. La sangre de Cristo ya los calificó a todos para ser sanados. Amén. Amén. Ya estás calificado para ser sanado. La gracia abundante de Dios es para sanidad sobre la iglesia, sobre su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vengan a recibir sanidad. Hay favor abundante para ser sanado. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Sí? Esa bondad de Dios quiere ser derramada sobre tu vida. Gracias, Jesús. Dice la Biblia que abundante gracia era derramada sobre todos ellos y todos eran sanados. Amén, eso es maravilloso. Cuando Jesús estaba predicando el Evangelio en Israel, en sus ciudades, en aldeas, la Biblia dice que él estaba lleno de gracia. Desde su infancia. La Biblia dice, y el niño crecía, hablando de Jesús, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Él estaba lleno de gracia y de favor, lleno de compasión. Él veía las multitudes y él sentía compasión porque las veía como dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y tenía gran compasión. Y mucha gente venía alrededor de él. Y leemos nosotros en Mateo 15, 29. Usted lo puede leer. Yo le estoy citando solo algunos pasajes aislados. Dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos. Los cojos son los que andan rengueando. Ciegos, los que no pueden ver. Mudos, que no pueden hablar. Mancos, que tienen cortado su mano. Y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Dice la Biblia, muchos recibían las sanidades. Gloria a Jesús. Jesús, siempre nosotros vemos la buena voluntad de Dios. Jesús nunca preguntó, ¿tenés tu casa en orden? ¿Diste tus diezmos y ofrendas? ¿Hiciste alguna obra de bien? Porque cuando se derrama la gracia, no estamos pensando en recompensa por buen desempeño.
Por eso no había requisitos ni condiciones. Solo la buena voluntad de Dios, solo el favor, el que Dios quería bendecir. Salía del amor de Dios, de la buena voluntad del Padre, y era derramada la abundancia de la gracia. Jesús quería sanarlo. Amén. Gloria a Jesús. Lo único que vemos que Jesús repetía era: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Vení con fe, vení creyendo. Es que Él estaba anunciando la dispensación de la gracia, que es por fe. El justo por la fe vivirá. Cree solamente, cree solamente. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Creyendo. Cuando viene un leproso y se inclina de rodilla delante de Jesús, le dice el leproso a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: quiero. Y lo tocó, lo que no se hacía, pero queda registrado, lo tocó. Y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante fue sanado de la lepra. Amén. Fue la voluntad, el favor de Dios, la gracia sobre esa persona. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que nosotros somos salvos por gracia? Y la Biblia dice que la salvación es la bendición más grande. Y la obtuvimos por gracia. Amén. Gloria a Jesús. Yo le voy a decir algo. Cuando usted fue salvo, usted era pecador. También, lo digo con mucho respeto, usted era ignorante de la palabra de Dios. O alguno era entendido de la palabra de Dios cuando fue salvo. Y por ahí lo sigue siendo. Alguno. Con una fe sencilla, vinieron a Dios y abrieron su corazón y recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Confesando con su boca a Jesús y creyendo en su corazón, recibieron la bendición tan grande de la salvación de su alma. Y eso lo hicieron sin esfuerzo, sin mérito propio, sin merecerlo. Simplemente creyendo en su corazón. Así recibieron la salvación. Y la misma fe que ustedes recibieron, la salvación es la misma fe que ustedes reciben la sanidad. No es que, como enseñan, hay una fe salvadora y hay una fe para milagros. Es la misma fe. La misma fe, sencilla. Esa fe sin mérito. Esa fe sin esfuerzo, sin haber dejado el pecado, sin haber dejado ordenada la casa, sin haber tenido conocimiento de la Biblia. Ustedes recibieron la salvación por gracia,
De la misma manera, ustedes reciben la sanidad por gracia, sin un buen desempeño, sin merecerlo, solo por fe. Amén. Creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra. Gracia abundante es derramada sobre toda la iglesia. Amén. Un favor abundante sobre su vida, que es para sanidad, es para salvación. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, tenemos que dejar algunas excusas. Pero pastor, mire, esto es hereditario, esto es herencia generacional. Mi papá no me dejó nada de herencia material, pero sí me dejó una herencia de enfermedad, un cáncer. Eso es la diabetes, es herencia generacional. ¿Está bien? Pasa, pastor, que fumé toda la vida. De los 12 años que vengo fumando. Imagínense cómo están mis pulmones. Ya llevo más de 40 años, toda mi vida fumé. Nunca me cuidé. Nunca me cuidé. Siempre comí. Cualquier cosa, nunca me cuidé. Usted se enfoca en los méritos. Yo me estoy enfocando en la gracia de Dios, del favor abundante que va a ser derramada sobre su vida. A ver, la sanidad no es para este tiempo. La medicina, pastor, ha avanzado un montón. Yo no tengo que ir a Dios para ser sanado. Por eso tenemos obra social, tenemos prepaga, tenemos el avance de la ciencia, tenemos la medicina avanzada, tenemos la guía. Es mi cruz que tengo que llevar dignamente. Es la cruz que Dios me dio. Esta enfermedad es mi cruz y la tengo que llevar. Deje su cruz a un lado. Deje que la gracia de Dios le sane. Deje que la gracia y el favor de Dios sea derramado sobre su vida. Hay buena voluntad de Dios para sanar. Hay buena voluntad de Dios para bendecirle, para sanarle, para darle fuerzas nuevas, darle fuerza en la debilidad, para que esos huesos sean sanados, esa sangre sea limpiada, esa fuerza tenga de nuevo esa fuerza de Dios, ese corazón esté mejor en el nombre de Jesús. Hay buena voluntad de Dios para sanidades, amén, para que todos sean sanados. Hay buena voluntad para todos. Pastor, pero yo no soy como usted, que conozco de la Biblia, no tengo esa fe que usted. Amén. La gracia de Dios, por eso se llama gracia, porque no depende de su buen desempeño, no depende de su buena calidad de vida. Bueno, embrómense por glotón. No depende de su buena, su disciplina alimenticia, de su dieta, sino de su gracia y favor sobre la iglesia. Se derrama esa gracia y ese favor sobre la iglesia de manera abundante y usted lo recibe por fe. Reciba la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia y vas a reinar en vida. Amén.
Reciba en el nombre de Jesús, es para usted y su familia, es para usted y para quienes le predica. Dios va a derramar esa abundancia de gracia y favor sobre su vida. Primera de Pedro 2:24, y ya quiero ir cerrando. Primera de Pedro 2:24, si me lo tienen, dice así. Dice así. Amén. Dice así. ¿Quién? Cuando dice quién, habla de Jesús. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Por cuyas heridas fuiste sanado. A ver, no dice porque por tu buena alimentación fuiste sanado, porque sos un buen atleta, porque caminás mucho, porque corres. Amén. ¿Por qué dice? Por las heridas de la cruz en el madero fuiste sanado. Amén. Es por su gracia, por sus méritos. Por eso el Evangelio es una vida de adoración a Dios, de alabanza. Nosotros glorificamos a Jesús, nos rendimos, echamos nuestras coronas delante del Cordero de Dios, rendimos nuestra vida, estamos agradecidos a Dios, estamos felices con Dios, cantamos y alabamos a Dios porque por su gracia derramada sobre la iglesia. Amén. Gloria. Denle un aplauso a Dios. Gracias, Jesús. Había una mujer que estaba hace 18 años encorvada. Hace 18 años que iba a la iglesia y estaba así encorvada y caminaba. Y ese día era sábado y Jesús entró al templo, a la sinagoga, y vio a la mujer y le dijo: mujer, eres libre, eres sana. Y la mujer hizo así, se enderezó. Y los fariseos se enojaron mucho y dijeron: no está bien que sane el día sábado. Y Jesús dijo: ¿y por qué no? ¿Ustedes acaso el día sábado no desatan a su buey o a su asno y le dan de comer, le dan de beber agua? Y esta mujer que Satanás la tenía atada hace 18 años, ¿no debía ser desatada en día de reposo? Y todos quedaron mudos. ¿Qué enfrentó Jesús? La mentalidad religiosa. La gracia quería ser derramada, pero la mentalidad religiosa decía: no, no es posible. ¿Por qué no es posible? El sábado no se sana, está cerrado. Dios quiere sanar hoy. Dios quiere sanar mañana. Dios quiere seguir sanando. Amén. Reciba en el nombre de Jesús la abundancia de la gracia. Reciba en el nombre de Jesús el favor abundante de Dios. Jesús dijo: Satanás la tenía atada. El origen del 99% y un poco más de las enfermedades tienen que ver con Satanás y sus demonios.
el origen es sobrenatural. Si el origen de las enfermedades es sobrenatural, diabólico, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos dar una pastilla? ¿Podemos dar medicinas naturales a algo que tiene origen sobrenatural? ¿Podemos combatir? Necesitamos a Dios. Necesitamos a Jesús. Amén. En Hechos 10:38 y el último versículo que leemos, ahí Pedro le está predicando a los gentiles, la primera familia gentil que Pedro se anima a predicar, que es en la casa de Cornelio, un centurión romano que junta a todos sus familiares, amigos en su casa, y Pedro le está predicando de Jesús. Pedro no quería ir. No quería, ellos no merecen que yo le prediquemos el evangelio de Jesús. Entonces Pedro vio una visión que venía, los cielos se abrían y se veía toda clase de animales cuadrúpedos, de reptiles, y atado en un lienzo, y la visión le decía a Pedro, mata y come, y Pedro dice, no, yo nunca comí algo inmundo porque mi religión no lo permite. Y entonces le pasó la segunda vez y la tercera vez, y la voz de Dios le dijo, Pedro, lo que yo limpié, no llames tú común o inmundo. Y era la pelea en el corazón de Pedro. Él no quería ir a predicar a un romano, a un gentil, porque él se iba a contaminar y ellos no lo merecían. Entonces le dice Dios, estás equivocado. Lo que yo limpié, no lo llames tú común. Para ellos es la bendición. Entonces va a la casa de Cornelio y le empieza a predicar. Y lo que vamos a leer es parte de la predicación de Pedro a Cornelio. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios, a ese versículo. A ese versículo. Cómo Dios anduvo haciendo, cómo este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanando a algunos, sanando a todos. ¿Sanando a quiénes? A todos. Eso te incluye a vos. Te incluye. La gracia incluye a todos. La gracia incluye a todos. Quizá vos no sos un disciplinado, un atleta, no sos una persona que tiene todo ordenado, todo en regla. Quiero decirte, a ver, que la gracia te alcanza. El favor de Dios es derramado sobre tu vida. Y las sanidades vienen sobre tu vida, sobre tu casa. Recibila en el nombre de Jesús. Si lo podés creer, decía amén, Señor, yo lo creo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.